¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Así se gana en la vida. El día de hoy, emocionado y contento como en cada episodio, tengo la oportunidad de entrevistar a Monse. Monse, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto que te des la oportunidad de platicar con nosotros. Hola, hola, Julio. Muy bien, gracias. Qué bueno, Monse. Monse, me gustaría que te presentaras. ¿Quién eres tú y a qué te dedicas actualmente, Monse, para toda nuestra audiencia? Ok, bueno, yo soy mamá, esposa, psicóloga clínica y docente. Ujú. Perfecto. Monse, si tuvieras que presentarte en una frase, algo así Ujú. como soy la psicóloga que, ¿cómo completarías la frase? Ok. Que acompaña procesos, ¿Ok? ¿sí? Para mejorar el bienestar Perfecto. del día a día de la vida de alguien. Sí. Muy bien, muy bien. Me Ujú, gusta ese tema de mejorar el día a día de las personas. ujú. Monse, ¿tienes una maestría? ¿En Sí. qué es tu maestría? Es en terapia familiar y de pareja con enfoque sistémico. Ujú. Ok, ¿cómo pudiéramos describir con enfoque sistémico para toda nuestra audiencia? Ok. Un enfoque sistémico tiene que ver con aquellos sistemas que nos rodean y que nos van formando, ¿sí? Ok, Por ejemplo, el sistema familia, ¿sí? Dentro del sistema tú eres un subsistema, que sería el individual, y entonces, pero esa familia te formó, te crió, te inyectó creencias, pensamientos, costumbres, ciertas raíces, ¿no? Que te hicieron la persona que hoy eres, correcto. pero que también te sembraron algunas cosas no tan positivas, ¿no? Como miedos, hábitos, entre otras cosas, que eso es lo que yo hago, acompañar esos sistemas, ¿sí? Y ver cómo esos sistemas que te rodean, no solo familias, sino también sociales, culturales, laborales, ¿no? Eh, influyen, ¿sí? Para que a lo mejor el día de hoy no la estés pasando tan bien en el tema emocional, mental. Ok. Entonces, de ahí yo voy haciendo un diagnóstico, ¿sí? Para después acompañar ese proceso, ¿sí? Y es un trabajo muchas veces que tiene que ser multidisciplinario, ajá, porque bueno, todo influye, ¿sí? Cierto. Entonces, a veces me toca trabajar de la mano de algún psiquiatra o la psicoeducación, este, o de las redes de apoyo. Ujú. Ok, ok. Muy Sí. interesante, o sea, analizar todo el entorno del individuo, ¿no? Que es el Ujú. que nos forma. Monse, ¿de dónde nace o cómo surge tu interés por la psicología? Ok, mira, pues desde pequeña, sí, yo soy la mayor, ¿no? Entonces creo que siempre cuando eres la mayor en la familia, te asignan como cierto papel, ¿no? De, bueno, tú eres el ejemplo, tienes que guiar, Cuidar a tus cuidar, hermanos. ajá. Ajá, sí, Sí, es bueno, yo cierto. solo tengo un hermano, Ok, sí, pero eh, dentro de esta parte, sí me considero una persona como muy analítica. Entonces, no solo con mi hermano, sino que con mis amistades, mis amigas, mis amigos, todo esto. Yo era como muy observadora, ellos venían a mí, ¿no? Y era como, de pronto me convertía en su lugar seguro para eh, conversar, para platicar como qué le pasaba, lo que les preocupaba, ¿no? Entonces me convertí en consejera, de cierta manera a veces en guía, ¿no? Y creo que desde allí empecé a, como a enamorarme, ¿sí? De la salud mental, de preocuparme por la otra persona, porque bueno, también esta parte empática, ¿sí? Suelo ser muy empática, ok. entonces eso también es una herramienta de vida, ¿no? Y creo que desde allí, después, porque bueno, estaba
siempre me ha gustado las ciencias de la salud, ¿sí? Entonces estaba entre medicina o psicología, para dónde me voy. Y entonces pues elegí al final psicología. Ajá. Creo que fui valiente al elegirla porque eh, mi mamá no creía en la psicología. Era así como de, no, para mí eso no es una carrera. ¿Cómo vas a estudiar eso? Y yo mejor prefiero una hija médica y no sé qué. El entorno de repente es complicado, sobre todo Ujú, porque, digo, a lo mejor esta generación de ahora no lo ve así, pero generaciones ujú, anteriores decían, es que el psicólogo es para quien está loco. O sea, ajá, no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. O bueno, me tocó sí, escucharlo o me ha tocado escucharlo sobre todo en personas mayores ujú. que seguramente les caería muy bien la psicología, pero no se han animado. No sé si en este caso te pasaba algo parecido. Sí, el estigma, ¿no? O sea, de allí solo van a hablar, para hablar, pues, mejor con un amigo, este, cosas así, pero no, o sea, tenemos un método, tenemos procesos, formas de evaluar el el seguimiento del consultante o de la persona que acude a nosotros, ¿no? O sea, no es solo una conversación, sino es, un proceso con una metodología y un objetivo. Ok. Ujú, Monse, ¿cuál fue el momento clave en el que decides ujú, que sea psicología y no medicina? Sobre todo ujú. considerando que, bueno, tu mamá en este caso se inclinaba Sí, más por el tema de la medicina. ujú, ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, híjole, aunque mi mamá prefiera la medicina, yo quiero ajá, ser psicóloga? sí. Fue con el corazón. Qué buena respuesta. Sí, estaba enfrente de la computadora y entonces, dije: "No, psicología". Y lo hice temblando, así de: "Híjole, es que, ¿qué va a decir mi mamá?", ¿no? Y bueno, el primero que le di la noticia fue a mi papá, sí, porque él es, pues, más tranquilo. Vi que mi papá me iba a apoyar. Ok. Entonces dije: "Primero voy con él y que él sea mi fuerte", Y que él vaya y suavizando a mi mamá. sí, así es. Entonces Ok. dije: Los 2 juntos, nos unimos y le damos la noticia". ¿Cómo fue Sí, cuando le diste la noticia a tu mamá? ujú. Eh, pues, le enseñé la ficha y le dije: "Elegí psicología", y me dice: "Para mí eso no es una carrera". Ajá, Oh, qué fuerte. sí. Y entonces, él solo me salió a decirle: "¿Me vas a apoyar o no?". ¿Mm? Y ya, y dijo: "Pues sí", o sea, ya, no hay de otra, ¿no? Ajá. Entonces, me vengo a Morelia a estudiar, Ah, ok, no eres aquí así. en Morelia. No, yo ¿De soy de dónde eres, Monse? Apatzingán. Órale. Ajá, tierra caliente. Sí, sí, sí. Ok, ya me imagino un poco del carácter de tu mamá, entonces. Sí, sí, sí. Ok, Ajá. te vienes a estudiar aquí a Morelia. Ujú, ¿Cómo fue ese cambio de ciudad y el ujú. inicio en esta carrera? Al principio fue difícil porque jamás me había separado de mis papás, y era una niña como de casa, muy, siempre metida en el deber ser, deber hacer, o sea, era, pues, obediente, ¿no? Y siempre me gustó mucho estudiar. Entonces, de hecho, yo hasta enferma iba a la escuela. O Ok. sea, algo que me dice mi mamá mucho es que contigo, era no, es que yo tengo que ir, porque, no puedo perder, ¿no? Ujú. Y lo difícil fue, desapartarme de mi familia, porque somos muy unidos. Entonces, fue eso, de que los extrañaba a diario, em, el adaptarme acá solita, ¿no? Ellos me acompañaron, eh, me trajeron como todas las cosas que necesitaba, cama, lo básico. Un closet o a lo mejor dónde Ajá. guardar la ropa. Sí, 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 lo sí, sí, básico. algo básico, ajá, sí, un mueblecito de plástico y así. Ajá, entonces, llegué y renté un cuarto, ellos checaron, cómo estaba así como la colonia, preguntando sobre la seguridad,
¿no? Ahí a las tienditas, oiga, más o menos cómo está aquí, y bueno, se fueron tranquilos y, eso fue lo más complicado. Ajá, se llegaba el fin de semana y yo volaba a mi pueblo. Monse, creo que Ujú, aquí hay una parte muy importante ujú, que me gustaría ahí le compartieras a la audiencia. ¿Qué consejo le darías tú a ujú, todas estas chicas que no se atreven a seguir su sueño por el ajá, hecho de que tienen que dejar a su familia, tienen que cambiar de residencia? Tú lo hiciste. ¿Qué ujú. consejo le das a estas chicas? Que sean valientes y se atrevan, ¿sí? Porque, bueno, la satisfacción, de formarte es mayor que el miedo. El miedo es una emoción que sí que nos ayuda para prevenir muchas cosas, ¿sí? Eh, Sin embargo, cuando enfrentas ese miedo, digo, es una emoción que te dura 90 segundos. Cuando das el primer paso, te das cuenta que no era tan complicado o que podías atravesar esas barreras que, te pusiste, porque muchas veces eso que pensamos, pues, pocas veces va a pasar. Ajá, entonces, la realidad va a ser otra y la satisfacción puede ser muy buena, ¿no? Y es cierto lo que comentas, la Ujú, mayoría tenemos miedos en la cabeza de ujú, cosas que nunca van a pasar, pero que sí ujú, nos paralizan para dar el siguiente paso de lo que queremos lograr. así es. Cierto. Monse, terminas la carrera Ujú, y después decides estudiar una maestría, ¿correcto? así es. ¿Por qué elegiste la Ajá. maestría de? Terapia familiar y de pareja. Bueno, porque durante la carrera, sí, de la licenciatura, bueno, mi alma mater es, la Universidad Michoacana, Sí. sí, ahí me formé. Hay profesores que te jalan, que tú reconoces la pasión que tienen. Entonces, en mi caso fue la doctora María Elena Rivera Heredia. Entonces, ella, fue mi asesora de tesis, trabajé familia en la tesis. De hecho, creamos un programa de intervención para familias con un integrante diabético que tuvo, complicaciones de la diabetes mellitus y que fue amputado. Ujú. Entonces, Oh, trabajamos con varias familias, ujú. ¿sí? Fue un grupo de 3 familias. Bueno, nuestro grupo control fue muchas más, pero, la intervención la aplicamos solo a 3 porque no podíamos trabajar con más familias por el número de psicólogos. Entonces, ese plan de intervención que creamos con la doctora nos llevó a ganar el premio de, intervención en salud mental en el 2015. Ajá. Wow. Entonces, y ella como que me inyectó esta parte de lo sistémico, ella es psicóloga sistémica también. Entonces, hoy en día ella está trabajando mucho con, familias migrantes. Entonces, es un tema también muy Sí, interesante. muy interesante. Ajá, trabajé varias investigaciones con ella, como por ejemplo, sobre género, en un pueblito que se llama San José de Gracia, cerca de Mazamitla, muy Ok, pegado a sí, sí, a sí Jalisco. lo ubico. Ajá. Entonces, y después trabajé en otras investigaciones, pero, creo que ella fue parte como fundamental. Y después entro a la maestría, y en la maestría alguien que ha sido, como un guía, ha sido el doctor, Arturo Monroy, la doctora, Emma. Ajá, entonces ella también es sistémica, es catedrática de la UNAM. Entonces, justo con ella también participé un poquito en una investigación sobre, cómo cambió un poco la dinámica después del COVID en las familias. Ajá, Me entonces, parece muy interesante porque totalmente de ajá, acuerdo. El COVID nos marcó un antes y un después en ujú, nuestra relación interpersonales, ¿no? Incluso familia, sí, amigos, trabajo, etcétera. Monse, me genera la duda, lo voy a ujú, preguntar. Terminas la licenciatura, terminas tu maestría. ujú.
¿cuál ha sido la reacción de tu mamá ante todos estos logros profesionales en los que has ido avanzando? Bueno, ella misma dijo que se equivocó. Dice, creo que elegiste una carrera, fue una muy buena elección, porque es la psicología es la carrera del futuro, así me lo dijo. Wow, Ajá, wow, totalmente de acuerdo con tu mamá. ujú, Además, ¿sabes qué, Monse? Digo, previo de que ujú, empezáramos aquí a grabar, me pude percatar que sí, sí tienes las características que nos platicabas al inicio del podcast, ajá, donde sabes escuchar, interpretas bien a las personas. En la plática que estábamos teniendo, lo noté que me fuiste haciendo preguntas pues, personales y yo me fui ujú, explayando un poquito. Y es muy fácil platicar contigo, entonces creo que tienes ese feeling de psicólogo para que la gente tenga la apertura de ujú, contarte todos sus problemas o sus temas que traigan actualmente. Monse, ¿qué tan difícil es encontrar trabajo una vez que sales de psicología? Yo empecé a trabajar en el último semestre en ¿Qué? investigación, ajá, allí mismo en la universidad. Entonces, me jalaron, ¿sí? Y me vieron con cierto potencial, yo creo. ¿Qué? Entonces, ese fue mi primer trabajo. Después, como no tenía la especialidad, ¿sí? Y para ser psicoterapia es necesario justo tener una especialidad, una maestría, no diplomados, ¿no? O sea, una maestría, porque bueno, la licenciatura pues nos dan una embarradita de todo. Ujú. Ujú, Y entré a lo laboral. Entonces estuve trabajando en Pepsi, en Talento Humano, después en Heineken, ok, allí como coordinadora. Entonces, pero en Heineken estuve como part-time. Entonces, eso me dio la oportunidad de pagarme la maestría, varios diplomados en terapia de pareja, en cognitivo-conductual, en mindfulness, entre otros. Sí. O justo ahorita estoy cursando un seminario de supervisión clínica, entonces siempre estoy como en... constante capacitación Sí, sí, y sí, actualización. así es, ajá, sí. Y me actualizo también conforme veo las necesidades Ujú. de mis consultantes y demás. Entonces, por ahí voy abriendo camino. Y actualmente ya no estoy en lo laboral, en recursos humanos. Ahora estoy ya de lleno en la clínica y docencia. Ok. Ujú, Monse, ¿recuerdas ese primer día, ujú. tu primera vez en la clínica dando consulta? Sí, 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 sí. ¿cómo fue? Muy emocionante, pero también con mucho nervio. Sí, porque, me preguntaba, ¿seré capaz? Ajá, ¿estaré preparada para la situación que me vaya a presentar el paciente, el consultante? Entonces, pero tuve un respaldo, o sea, mis profesores es que si ya te llegó este caso es porque estás lista, ¿no? Y además vamos a irte acompañando, o sea, tuve supervisión clínica, entonces estudiar una especialidad no es fácil porque no solo es lo teórico, sino también esta parte práctica y es cara porque tienes que pagar esta parte práctica, porque bueno, una cosa es la especialidad, ajá, pero te piden ciento, como 140 horas de supervisión clínica. Yo estuve 4 años en supervisión clínica, entonces fueron 2 años este, de venir a la escuela, de estudiar la maestría, 4 años de supervisión clínica y 2 años de terapia personal. Entonces, también es una exigencia que te piden el prepararte, ¿no? Okey. Eh, y bueno, como profesionales de la salud mental, seguimos eh, teniendo como estos recursos, ¿no? Porque son herramientas, ¿sí? O sea, yo actualmente todavía tengo mi terapia personal, estoy en el seminario de supervisión, entonces, o sea, sigo preparándome para justo ofrecerles un proceso,
lo más adecuado a mis consultantes. Ok. Ujú, Monse, cuando cambias tu enfoque de lo laboral a ya ujú, tener tu consultorio, tu clínica, ujú. dando consultas que era ya de lo familiar, ¿hubo algún momento en el que este cambio te dio miedo? El ya voy a dejar de tener un ingreso fijo, voy a empezar con mi negocio, por decirlo así, de alguna manera. Ajá. ¿Cómo se fueron dando las cosas en este íntero, en este cambio que realizas? Fue complicado porque justo, pues, el recurso es diferente, ¿no? La metodología es distinta, porque ya ahora acá tú eres tu propio jefe, como ¿Es quien dice. cierto? Ajá, entonces hay ciertos, momentos, eh, que no hay tanta, demanda, ¿no? Entonces, sí es como ir manejando cuáles son como estas temporadas altas, bajas. Ujú, sí. Ir acomodando la agenda, ¿no? Para procurarlo la mayor cantidad de tiempo posible, pues tener la agenda llena o ocupada. Ujú, Monse, mucha gente piensa que ir al psicólogo es para quien está loco. ajá. ¿Qué le dirías tú a estas personas? Les diría que ir al psicólogo es un proceso, ¿sí? Donde utilizamos una metodología, ¿sí? Herramientas propias del consultante, o sea, sus recursos psicológicos y demás, y que es para valientes. Wow. Ajá. Porque es más fácil evadir, ¿sí? Que enfrentar, mejorar, crear, ¿sí? Porque te vas creando a la hora de llevar un proceso, vas creando nuevos hábitos, nuevas formas de pensar, desaprendes y aprendes nuevas cosas. eh, entonces, es como un volver a crear un nuevo estilo de vida, una nueva forma de relacionarte, de ver el mundo, ¿sí? Ok. Entonces, ir a psicología o ir a terapia psicológica se va a ver en los cambios de tu día a día. Ajá. Si no notas algún cambio, cambia de psicólogo. Sí. Bien, también es bueno saberlo. Sí, sí. Monse, tú tienes un enfoque en lo familiar, Ujú. ¿correcto? ¿Cuál es el problema familiar más común que detectas tú en terapia? Bueno, la comunicación, sí, el transitar por las etapas, ¿no? Porque hay familias que les cuesta, porque cada etapa en el desarrollo tiene, eh, sus problemáticas, ¿no? Cuando los hijos crecen, la adolescencia, ¿sí? O el nido vacío, cuando los hijos se van. Entonces la pareja se tiene que reencontrar, ¿sí? Y en ese, reencuentro hay parejas que se separan, que truenan, porque ya el proyecto de vida se acabó, que fueron los hijos. Cierto. Entonces, cada etapa Ujú. tiene sus retos, tiene sus dificultades y hay familias que les cuesta trabajo transitar de una etapa a otra. Ajá. O sea, la Ok. llegada de los hijos también es una etapa muy complicada porque reestructura todo el sistema. Ajá. Sí, todo el rol. Ya no es sistema pareja, ya Ujú. ahora es un integrante más que conforma todo el núcleo familiar, ¿no? Entonces, lo que más me ha llegado es por tema de comunicación, pero también por infidelidad. Ajá. Entonces, la infidelidad, eh, aunque sea un problema de pareja, golpea todo el sistema. Cierto, Ujú. cierto. Monse, ¿crees tú que hay una diferencia entre las familias de hace 15 años a las familias actuales? Sí,
¿Cuál crees que es esa diferencia? Ajá. La forma de relacionarse, los roles, la estructura jerárquica también, ¿no? Porque hace 15 años aún era el jefe de familia, el hombre, ¿no? El varón, el proveedor principal, ¿sí? Hoy en día ya los dos son proveedores, los dos tienen como ciertas obligaciones en cuanto al tema económico, ¿Cierto? ¿sí? Y entonces eso también cambia la forma en que se educa a los hijos, el tiempo que se les da, la forma de relacionarse, ¿sí? Entonces, claro que sí, hemos evolucionado algunos aspectos para bien, ¿sí? Y creo que la independencia en cuanto a la mujer, la autonomía en las áreas de trabajo, el terreno que hemos ido ganando, es muy importante, ¿sí? Porque también eso permite que las nuevas generaciones se atrevan a ir por más. Entonces, en cuanto a familia, creo que también han cambiado las ciertas costumbres, como por ejemplo ir los domingos a la casa de la abuela, ¿no? ¿Cierto? Sí, ya ahora es más como, ¿qué hacemos como familia nuclear nosotros? Sí, ya no es tanto como de religiosamente tenemos que ir a ver a los abuelos. Cierto, Mm, yo vengo de una familia así, en la que ujú, el domingo religiosamente era comer en casa de los abuelos, ujú, que también, digo, no sé qué tan bien o qué tan mal esté esta parte, pero yo disfrutaba mucho esos domingos porque pues llegaba mi núcleo familiar y llegaban pues mis primos, mis tíos, o sea, se volvía una convivencia grande en la que yo tenía ujú, oportunidad de jugar con mis primos, que eran pues más o menos de mi edad. Entonces, era el día en el que nos reuníamos todos a convivir, ujú. Y cosa era que padrísimo sí, porque claro, era padrísimo. era comunidad. Exacto. Ajá. Y ahora esa comunidad justo cada vez está más lejana. Ajá. Entonces, uno de los problemas que me llegan con mucha frecuencia a consulta es el tema de la soledad, ¿sí? La falta de redes de apoyo. Entonces, eso, pues te decía, hay cosas buenas y unas no No tantas. tanto, cierto. Ajá, porque antes sí sentías ese cariño, esa comunidad, esa pertenencia. Ujú. Ujú. Y hasta te podías identificar con algún tío, algún primo, ¿no? O sea, yo cuando sea grande quiero ser como tal. O había Ajá. el tío o el miembro de la familia como líder, ¿no? Con el Ujú, que la mayoría de la gente se acercaba a pedir consejo, orientación o a desahogarse de algún tema que se tuviera. ujú, este, que era, pues sí, el líder de la familia, que en muchos casos era el abuelo, por ejemplo, ujú, quien era el jefe, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, existía esta interacción. Yo, y lo repito, lo recuerdo mucho porque convivía mucho con mis primos y ahora han pasado, en ocasiones pasan meses que no los veo. Saludos a todos ujú, mis primos, si me están viendo, pero sí se fue rompiendo esta interacción tan constante que teníamos como familia. ujú. Monse, ¿crees o hablemos mejor de las partes negativas que nos ha traído las redes sociales en el tema familiar desde hace, ¿qué te gusta? ¿10 años para acá? Bueno, las redes sociales es un tema muy interesante porque qué es real y qué no. Ujú. Partiendo desde ahí, porque eh, como padres sí que nos debe preocupar esta parte de qué ven, qué escuchan nuestros hijos, ¿sí? Porque todo eso educa y todo eso forma. Entonces, eh, nuestros hijos o muchas veces también los adultos, ¿no? Creen que lo que vemos en una pantalla es real, ¿sí? Y mucho de lo que vemos no lo es. Entonces, hay que ir orientando y educando sobre el uso, ¿no? de estas herramientas porque en exceso
pues van a causar ansiedad, estrés, em, también esta cuestión del sentido de pertenencia, ¿no? O sea, a quién sigues, cómo lo sigues, todo este contenido que ves y que escuchas, ¿sí? Te puede contaminar o educar, ¿no? Correcto. Ajá, entonces, es muy importante el tema de las comparaciones también, ¿sí? El desear la vida del otro cuando esa vida que está mostrando muchas veces es falsa. Ajá. Ujú. Y las redes sociales jamás van eh, pues, a llegar a provocar lo mismo que se siente el estar, pues, cara a cara con alguien, ¿no? El contacto humano, esta empatía, este cariño, el amor. Y que hoy en día es preocupante porque muchos se enamoran a través de una pantalla y para ellos esa relación es real, es certera y es, Genuina, por así decirlo. ajá, Sí, es genuina. Y resulta que se enamoró de alguien que está del otro lado del mundo, que jamás ha visto, ni ha tocado, ni ha tenido esa conversación, este, pues tú a tú, ¿no? Esa conexión química, o sea, nada, pero para ellos es real y es válida. cierto. Pero sin embargo, pues ese detrás sí tiene consecuencias. Ujú, Ok. Monse, hace un momento hablabas del tema de la infidelidad, que es uno de los factores principales en el tema ujú, familiar. Eh, mi pregunta es, o bueno, platicando con amigos, de repente hay una frase que dice, no, antes también había mucha infidelidad, nada ujú, más que no se sabía. Y ahora con las redes sociales, pues de repente eres más vulnerable a que te cachen que eres infiel. ¿Tú qué nos pudieras decir de ese tema? ¿Sí crees que siempre ha habido o siempre se ha mantenido una infidelidad, solo que antes tapadita y ahorita más destapada? ¿O sí ha ido evolucionando y cambiando por el mismo entorno de la vida? ujú. Como seres humanos siempre buscamos conexión, ¿sí? Es importante la conexión porque sin ella empezamos a sembrar inseguridad, empezamos a sembrar este, incertidumbre hacia qué hago yo aquí en esta tierra, en esta vida, ¿no? Y el amor, pues sí genera un sentido de vida, ¿no? Genera cierta estabilidad, ¿sí? O sea, el amor lo cura todo, prácticamente. Ok. Sin embargo, creo que la infidelidad depende mucho también de los valores de la persona, de las creencias y de esa conexión que tengan con su pareja. Ujú. Porque esa conexión también va a marcar como esta parte de qué tan unido, qué tan perteneciente y qué, ¿cómo decirlo? Y qué tan valioso te sientes tú con otra persona, ¿sí? Ok. Porque muchas veces, o más bien, creo que todas las personas Ujú. que han sido infieles y que me ha tocado acompañarlos en su proceso, me dicen, es que no me sentía validado ni reconocido o reconocida. ¿No? Y y parece ser que allá afuera otra persona sí lo hizo. ¿No? Sin embargo, pues hay de infidelidades a infidelidades, ¿sí? Hay quienes, justo por el tema de los valores y sus creencias todavía arraigadas o machistas, tradicionales, es como, bueno, pues como soy hombre, sí me lo puedo permitir, ¿no? Pero una mujer no, ¿sí? Y muchos de nuestros mecanismos todavía están muy como en la era de las cavernas. Hemos evolucionado mucho en ese sentido. Entonces, si ves desde nuestro sistema de creencias, la mujer
perdona más fácilmente una infidelidad, ¿sí? Que un hombre. Ajá. Bueno, aquí en esta parte tengo entendido en algún momento, en una plática surgió, donde decía que normalmente el hombre cuando es infiel lo hace por un tema carnal, por un tema de atracción, Ujú, y normalmente cuando una mujer es infiel lo hace más por un tema de sentimientos. ujú, No sé qué tanto sea real esto o qué tanto lo ujú, has visto tú, este, pero por eso es más difícil que el hombre lo perdone porque cuando una mujer te es infiel es porque ujú, ya dejó de sentir algo por ti. mm. Bueno, yo te diría que es un mito. ¿Sí? Ok. Ajá, sí, es un mito. Eh, Hay infidelidades que, de acuerdo a cómo resignifican la pareja, potencia la relación. Ajá. Ok. Y, y hay un antes y un después. Ajá. Porque ahora sí se voltean a ver. Ahora sí, ponen foco como esta parte de, okey, esto me tocaba a mí, ¿sí? O es parte de mi responsabilidad y esto, pues, es tuya meramente, ¿no? Ujú. Ujú. Porque, bueno, todos traemos, pues, todo un sistema de creencias y de esquemas que nos formaron en nuestra familia de origen. Ujú. Sí. Entonces, cuando formas una pareja, son 2 sistemas de creencias, 2 esquemas, ¿sí? Y entonces, allí sí de pronto hay como ese choque de, yo pensaba que esto era normal, que esto era lo que estaba bien, ¿no? Porque Ujú. era algo que comúnmente, pues, yo lo veía en mi familia o lo normalicé, ¿no? Y llega la pareja y te dice: "No, o sea, esto, pues no, esto no No es". es correcto, no es lo Ajá. normal. Así. Sí, sí, sí. Entonces, la pareja tiene que formar su propio esquema, sus propias costumbres, sus propios rituales, ¿no? O sea, los rituales son muy importantes, tanto en la familia como en las parejas. O sea, hay rituales que nos dan estructura. Ujú. ¿Hay algún ritual que tú recomiendes en pareja? En pareja, pues esta cuestión de, dentro de la conexión, Ujú. ujú, recomendaría siempre tener como un ritual, ya sea a la hora de dormir, ¿sí? O, o al despedirse, ¿sí? Por ejemplo, yo con mi esposo, un ritual que tenemos es siempre nos persinamos antes de dormir y el besito de buenas noches. Ok. Ajá, ese es un ritual, Ujú. ¿sí? Igual a la hora de despedirnos o cuando vamos a salir de casa, también es como el darnos la bendición y despedirnos, ¿no? Entonces, un ritual no tiene que ser elaborado, ¿sí? Te decía, hay rituales que nos dan estructura porque nos permiten, de cierta manera, eh, identificar en qué momento o en qué situación de vida estamos parados, ¿sí? Por ejemplo, un ritual muy mexicano, pues es el Día de Muertos, Claro. ¿sí? Y creo que es un ritual que a todos nos hace sentir orgullosos, ¿no? De mantener Ujú, esa tradición así es, sí. Y que nos permite vivir un duelo. también. Ujú, Ok. Monse, me imagino que en terapia ujú, has visto infinidad de cosas. ¿Nos pudieras compartir algún caso que te haya marcado? Digo, obviamente con sus respectivas restricciones y en términos generales, alguna situación que te haya marcado como terapeuta. ujú. Bueno, hay, por eso tenemos que estar en proceso terapéutico también nosotros, porque hay algo que se llama contratransferencia, ¿sí? Ujú. Es como todo aquello que nuestro consultante podría causarnos tanto a nivel psíquico como emocional o hasta espiritual, ¿no? Entonces, en una ocasión, cuando iba iniciando, me tocó un caso
de una mamá. eh, bueno, también atiendo terapia individual. Ok. Entonces, era una mamá que su hijo había tenido un accidente donde tuvo muerte cerebral. Entonces, el neuro le dice, pues su hijo ya no lo podemos tener más conectado porque pues necesitamos la cama, ¿no? Y aparte él se lo dijo de una forma muy horrible, o sea, le dijo, su hijo pues es un costal de papas, ya no lo podemos tener aquí. Entonces, yo tuve un accidente similar cuando justo iba en primero, segundo de la licenciatura. Ujú. Este, Iba en carretera, iba de copiloto y un tráiler se nos atravesó, entonces no llevaba el cinturón y salí volando. Entonces, cuando la consultante me narra el accidente de su hijo, porque aparte ya lo vio, o sea, su hijo iba hacia el trabajo de ella, pues ella estuvo como afuera esperándolo y ocurrió como una cuadra antes de llegar, entonces ella vio todo. Su hijo también salió disparado, volando y demás. Entonces, recuerdo que cuando yo tuve el accidente, pues di como una vuelta, más o menos, pero no recuerdo cómo salí disparada. O sea, recuerdo cómo íbamos volteándonos en el carro, cómo todo iba como en cámara lenta, así, las abritas volando. Sí, sí, claro. Y eh, caigo, pero no perdí el conocimiento. O sea, no sé si fue milimétrico la pérdida del conocimiento porque no recuerdo cómo volé. Nada más cuando caigo y sigo viendo cómo dan vueltas en el carro. Entonces yo lo único que dije fue, protégenos, Dios mío. Y tuve algunas cirugías, o sea, de hecho, tengo una reconstrucción facial de la mitad de mi cara. Soy yo, o sea, no me hicieron nueva cara ni nada. Este, Ok. nada más me taparon el agujero. Y del otro lado, pues tuve parálisis, entonces fue una recuperación muy larga, durante meses estuve en recuperación, por poco perdí el semestre, entonces justo eh, fue una de las cosas que me complicaron. Ay, Monse, ¿cómo te preocupaba perder el Sí, semestre? Ve lo que te estaba pasando. sí, 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 o sea, y los doctores me decían, a ver, ¿qué te preocupa? Porque estás recuperándote como una viejita, o sea, tienes que, te tenemos que poner medicamentos más fuertes porque, pues no, ¿no? Y ahí entendí cómo perjudica el estrés, ¿no? En el tema de recuperación médica, en todo sentido el estrés te perjudica muchísimo. Entonces, pues cuando la señora me estaba narrando todo, pues yo me quedé en shock, Tuviste porque el tuve un déjà flashback, vu, ajá, así, ajá, nuevamente. así es. Entonces, pero en aquel momento pensé en mis padres. Ah, Porque dije, nunca me senté a pensar cómo ellos vivieron mi accidente. O sea, me enfoqué en mi recuperación, me enfoqué en regresar a la escuela, en recuperar mi vida y demás, pero nunca les pregunté cómo lo vivieron ellos. Ajá. Entonces, ese fue uno de los casos que sí eh, me pegaron un poquito. Ajá. Y sobre todo porque pues la señora sí perdió a su hijo. Ujú. híjole, sin duda fue un caso muy, muy, muy fuerte. Sí. Sobre todo este tipo de casos, bueno, ya la audiencia creo que lo sabe, les comparto nuevamente, soy papá, tengo una princesa de 7 años, a quien amo con todo mi corazón. Y cuando me platican o conozco este tipo de situaciones en la que o los Ujú. hijos atraviesan por una situación muy complicada, ya sea de salud, mental, demás, o alguna discapacidad, o que los padres pierden a los hijos, la verdad es que o sea, uno cuando se vuelve padre hace una mayor empatía con este tipo de Ujú. casos y te destrozan el corazón. O sea, sí, sí te entiendo lo que has de haber sentido. Y bueno, adicional que tú tenías esta experiencia que iba muy a la par. Entonces, pues sí, fue complicado. Y a final de cuentas, ¿cómo lo resolviste? Bueno, allí, tuve el acompañamiento y la asesoría de una colega. ¿Qué? este, Era en aquel momento, pues, mi asesora. Ajá, entonces, ella
justo me orientó y me llevó así como nuevamente a agarrar como, eh, pues como el proceso. Ajá. Ok. Y bueno, me tocó trabajar en esta cuestión de lo que la paciente me hizo sentir a mí, Ujú. ajá, en mi proceso terapéutico. Y con ella, pues trabajamos el duelo, ¿sí? De la pérdida de su hijo, pero también le dimos acompañamiento en el proceso médico. Ujú. Ujú, Ok. Monse, y justo tomando un poco la respuesta que me compartes, ujú. creo que como terapeuta es importante el marcar límites, ¿no? Sí. Eh, ¿Te ha costado trabajo de repente o cómo has ido manejando el poner límites, tal vez en horarios, Ujú, teléfono, mensajes? Digo, yo tengo conocidos que de repente, híjole, me siento mal, le escribo a mi psicólogo o le llamo y de repente digo, oye, pues ya no son horas o tal vez pues tiene actividades en la que lo estás interrumpiendo. ¿Cómo has ido ujú. manejando esta parte de poner límites? En el encuadre. Es muy importante el encuadre porque allí se le explica a nuestro consultante los tiempos de terapia, justo los horarios, ¿sí? Y cómo es que vamos a trabajar, qué enfoque vamos a utilizar, este, se les da un consentimiento informado, un aviso de privacidad, ¿sí? Eso es muy, muy importante que también ellos sepan cómo cuidamos su información y demás. Y, y bueno, sí me he llegado casos donde lo que mencionas, ¿no? Que es fin de semana y bueno, yo soy muy estricta en mis horarios, ¿sí? Por ejemplo, en tema de pantallas, de mi celular y todo, yo a las 7 8 ya estoy así como que ya no contesto, Ujú. ya hasta el día siguiente, porque bueno, como te decía, también soy madre, entonces mi foco es mi familia, ¿sí? Entonces, cuando tengo pacientes que son muy persistentes en estarme mandando algún mensaje de, oye, me siento así, me ocurrió esto, me puedes orientar, ¿no? En sesión, nuevamente hago un reencuadre, ¿sí? Y le digo, bueno, aquí es tu espacio, ¿sí? Este es tu tiempo, ajá, y bueno, manejo una, un diario, ajá, o una libretita para que ellos ahí se apoyen y escriban como esas inquietudes, lo que quieran después abordar conmigo. Ok, Ajá. Entonces sí uso varias herramientas para que ellos no dependan de esta parte de estarse comunicando conmigo constantemente. Ujú. ok. Y el tiempo, o sea, creo que como terapeutas, algo que nos ayuda mucho también a no, digamos, desestructurarnos, Ujú. ¿sí? Es el tiempo de sesión. Ajá. Porque bueno, eso es como, a ver, aquí termina el proceso y vamos a dar continuidad en la siguiente. Ajá. Porque si no, pues te vas a llevar todo a casa. ¿Sí? Es que, híjole, quedó esto pendiente, el paciente. Entonces, claro que es importante estructurar las sesiones. O sea, los primeros minutos es eh, rapport, ver qué ocurrió, qué avances tuvo, ¿sí? Y después, media hora es como de entrar en todo el proceso que el paciente quiere trabajar y procesar, y los otros 10 minutos son de cierre. Ok. Ajá, entonces todo eso hay que irlo poco a poco puliendo, manejándolo, para que justo no nos pase que se extiendan la sesión o que ellos necesiten de estarse comunicando con nosotros. Ok. Monse, ¿qué has cambiado tú en tu vida personal, en tu Ujú. vida, en familia, a raíz de la psicología? Ay, pues muchas cosas.
Sí, ¿Cuál crees que ha sido la más significativa que te gustaría compartir? ujú. Pues justo el aprender a poner límites, porque en nuestros hogares no nos enseñan. Ajá. O sea, en nuestros hogares, por lo regular, nos enseñan a ser obedientes. Híjole, es que tocas un tema bien delicado porque, bueno, Ujú, sobre todo los que somos padres, ujú, o sea, a mí me gusta que mi hija sea obediente, pero ujú, también me gusta que mi hija tenga un criterio y también ujú, me gusta que pueda poner límites, pero es ujú, bien difícil el, el estructurarlo para que no brinque una cosa y otra, ¿no? ujú. El tema de poner límites. Sí, 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 porque, justo es como esta parte de, eh, no hagas eso, pórtate bien, siéntate bien, haz tu tarea, o sea, entonces creo que, pues, de mi generación todavía fue más Sí, como claro, más firme esta parte creo que de en ser nuestra generación obediente. fue Ajá, eran más estrictos ujú, y seguramente en la generación anterior a nuestros padres eran todavía más ujú. estrictos, este, pero sí es un tema difícil, ¿no? Sí, sí, que no nos ense o sea, hasta el hecho de cómo saludas a tus parientes, ¿no? Es, ves a tu tío, Ujú, saluda a tu tío o a tu abuelito, a tu abuelita, ¿no? Y no identificar a veces que eso es incómodo, ujú, ¿no? Entonces, nos enseñan como justo eh, a quedarnos calladas para no incomodar o para que nuestras figuras de apego, nuestras figuras que amamos, que es papá y mamá, este, pues tenerlas contentos, o sea, que estén bien. Ujú. Y es que justo tú mencionas, me cuesta trabajo con mi hija, pero ¿qué pasa? Que nuestros niños, eh, ellos lo que más quieren en la vida es vernos felices, vernos bien. Entonces, cognitivamente no entienden muchas cosas, ¿sí? Pero ellos identifican, son muy perceptivos, identifican que sí le hace feliz a papá, a mamá, ajá, y entonces hasta llegan a sacrificarse por ello, ¿sí? Y pues algo que cambié pues fue el aprender a decir no, ¿sí? Porque pues yo era justo muy obediente, o sea, estas etiquetas de, pues tú nunca me diste problemas, ¿no? Entonces, también el irme despojando de las etiquetas que mi familia me impuso, no es tan fácil, ajá, porque las etiquetas te generan personalidad, te dan cierta personalidad, ¿no? Entonces, eh, esa parte y am, la independencia. Ujú, Ok, claro. Monse, si una familia nos escucha y siente que algo no está bien, Ujú. eh, y tal vez no sabe por dónde empezar, ¿qué primer paso le recomiendas que den? Cuando identificas que algo posiblemente no esté bien, ahí ya es el primer paso, porque empiezas a crear conciencia de que hay que prestar atención a algo. Ujú. Y la segunda, pues, sería buscar apoyo, buscar ayuda. Ajá. Ya hoy en día ya hay muchas dependencias, hay, líneas de apoyo, porque, bueno, muchas veces, se pone como esta traba, perdón, de: "Híjole, es que no hay dinero", y la terapia suele ser muy cara, o, em, no hay el tiempo. Creo que mencionas los dos factores principales por los que la gente no acude a terapia, que Ujú, es tiempo y dinero. ujú, sí. Entonces, sí acercarse, ya sea por cualquier medio. Digo, ahorita las herramientas justo tecnológicas nos dan esa facilidad porque, bueno, ya hay terapia en línea, hay líneas de apoyo, ¿sí? Sobre todo para el tema de violencia. Ajá, hay instituciones.
que están como muy dispuestas a apoyar, ¿no? Entonces, buscar ese tipo de recursos que muchas veces los vemos lejanos, pero ahí están. Ok. Entonces, Monse, ¿cuál es ujú, la pregunta que te gustaría que las personas se hicieran más seguido sobre su propia vida familiar? el qué le hago sentir al otro. Ajá. Si esto que estoy haciendo, este comportamiento o esto que dije, ¿qué le hizo sentir al otro? Ujú. Ok, Y ser un poco más empático en ese sentido, porque em, yo creo que rara vez nos preguntamos eso. ¿Qué le hice sentir yo al otro? ¿Qué le provoqué? ¿Sí? Y entramos en esta cuestión de qué siento yo nada más. Ajá. Esta individualidad de, no, es que me hizo enojar y entonces pues voy a darle con todo, ¿no? O, o también esta parte de, me siento amado, me siento querido, ¿sí? Pero entonces la otra persona también se está sintiendo igual. Estamos en la misma sintonía. Ajá. Entonces, creo que esta parte de cómo yo estoy haciendo sentir al otro con mis acciones, con mi actitud, con mis palabras, con mi ausencia o presencia, ajá, sería importante. ok. Monse, Ujú, te agradezco muchísimo que te des el espacio, el tiempo de hablarnos del tema de la psicología. Súper interesante todos los temas que ujú, tocamos. Y para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta adicional. Monse, sin hablar de dinero, de títulos, de maestría o de licenciatura, ¿en qué sientes tú que estás ganando en la vida ujú. como psicóloga? En acompañar a las personas en su proceso de cambio. Cuando un paciente llega y me dice, ya identifiqué esto y ahora logré hacer esto, para mí eso es vitamina. Y eso me motiva a seguirme preparando, a seguir eligiendo la psicología, porque la psicología no es una cuestión de fe. Ajá. Es un proceso, es una cuestión de trabajar, de crear, de modificar, ¿sí? Y de aprender. Entonces, eso a mí me motiva mucho cuando veo los cambios en mis pacientes y que ellos solitos me van eh, diciendo, mira, ya entendí esta parte y hice esto. ¿No? Ya hice esto diferente. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Monse, pues muchas gracias y muchas felicidades por ser un Ujú, factor de cambio positivo para la sociedad. Digo, creo que el lograr ese tipo de cambio en los pacientes ujú, es muy complicado porque no estamos hablando de alguien que le duele la cabeza, se toma una pastilla y se le quita. ujú, Estamos hablando de alguien que tiene que llevar a cabo un proceso que, digo, el proceso de cada persona será diferente, pero normalmente son procesos que toman un tiempo y el generar ese cambio pues es difícil. ujú. Entonces, pues te felicito por conseguir eso con tus pacientes. Y para toda la gente que nos está escuchando y que le encantaría ponerse en contacto contigo, Monse, ¿cómo te pueden localizar? Ok, bueno, puede ser a través de mi teléfono, que es 44 32 42 34 74, ¿Ok? o a través de mis redes sociales. ¿Cuáles son tus Ajá. redes, Monse? Bueno, Facebook es psicóloga Montserrat Mendoza, ajá, ¿Ok? y igual Instagram. Perfecto, igual la Ajá, pongo en los comentarios para que toda la gente que quiera acudir a terapia contigo se pueda ujú, acercar. va que va. Y Monse, te agradezco por el espacio, por todo el conocimiento que nos has compartido Ujú. y por darte la oportunidad de participar aquí en el podcast. No, Muchas muchas gracias. gracias a ti.